Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado la tentación, la derrota, nos hemos tenido que arrepentir y en muchos de los casos la reincidencia. Sin embargo, estas experiencias no necesariamente tienen que definir nuestra vida espiritual. No necesariamente tienen que definir nuestro estilo de vida producido de nuestra conversión a Jesucristo. Dios en su infinita misericordia y poder nos ha provisto una mejor manera para deshacernos de estas malas experiencias. Pero para que esta provisión sea una realidad en nuestras vidas debemos de conocer la verdad. Esa verdad que nos liberta y vivir conforme a esa verdad. En la reflexión de hoy escudriñaremos a fondo el poder que Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo para que venzamos el pecado y también ofrecernos unas recomendaciones para que usted ponga en práctica y de esta manera usted también pueda vencer el pecado. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual, un canal con contenido absolutamente bíblico. Nuestro propósito principal es traerle al pueblo de Dios las enseñanzas bíblicas correctas, las interpretaciones correctas desde una perspectiva bíblica, con el fin de perfeccionar, capacitar, edificar, facultar a los santos para la obra del ministerio al que cada uno fue llamado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En otras palabras, hasta que Cristo se vaya desarrollando en nosotros y de esta manera lleguemos a ser uno en Dios y Dios uno en nosotros. Esa es la meta de Dios para usted y para mí. Si esa no es su meta, entonces usted todavía no ha nacido de nuevo. Ahora bien, una de las razones por las que algunos discípulos o seguidores de Cristo viven en derrota es por no comprender que la Escritura revela que estamos muertos al pecado. El título de la reflexión de hoy es Muertos al pecado. Y para que esto sea una realidad en nosotros, es decir, que estemos muertos al pecado, debemos rendirnos totalmente al señorío de Cristo en nuestro presente, es decir, todos los días de nuestra vida. Cristo en la cruz conquistó la más grande de todas las victorias. Y esa victoria la conquistó para usted y para mí. Cristo derrotó el poder del pecado. Solo así podemos disfrutar de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Usted y yo somos libres del poder del pecado. Ya nosotros no tenemos que dejarnos dominar del pecado, amados. Ahora bien, hay una pregunta. ¿Es bíblico que podemos vivir sin pecar? Y no me refiero a que no podemos fallar en algún momento en nuestra vida. Todos somos propensos a fallar. Sin embargo, es importante que entendamos que cuando fallamos, ha sido por una decisión nuestra. Otra pregunta. ¿De qué manera podemos disfrutar de esa libertad que Cristo conquistó para nosotros? ¿Qué nos enseña la Escritura? Les invito a que abran sus Biblias en el pasaje que se encuentra en la epístola de Romanos capítulo 6 para que leamos los versículos del 1 al 13. Escuche con atención lo que nos revela en Romanos 6 del 1 al 13. Vamos a leer el pasaje completo para que podamos tener el contexto completo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Antes de continuar, quiero aclarar que el bautismo al que Pablo se refiere en el verso 3, este bautismo no se refiere al bautismo en agua, el cual no nos salva. Recordemos que el bautismo en agua representa el arrepentimiento. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. El hecho de que usted se arrepienta teóricamente no tiene efecto a menos que usted dé la espalda al pecado y vuelva su rostro a Dios.
Y ese volver del rostro a Dios solamente lo logra el nuevo nacimiento en el hombre. El bautismo al que Pablo se refiere es algo real que ocurrió en la persona de Jesucristo. Eso que ocurrió a Jesucristo literalmente fue lo mismo que nos ocurrió a nosotros espiritualmente, a los que nos hemos convertido a Cristo. Teniendo esto claro, continuamos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y esta nueva vida que habla Pablo es la que nace en nosotros. Nacemos de nuevo como consecuencia del bautismo en Cristo. Ese nuevo nacimiento surge cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. El Espíritu Santo es la vida, la mente y la sabiduría de Cristo manifestada en nosotros. Más adelante abundaré en este tema. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza o en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esta resurrección es espiritual, es el mismo nuevo nacimiento. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La destrucción del cuerpo de pecado significa que al viejo hombre ser crucificado, es decir, la vieja voluntad, ya este cuerpo no es eficaz para que pueda resucitar y volver al pecado. Recordemos que el cuerpo es el instrumento que nuestra voluntad usa para llevar a cabo sus acciones. Antes de nosotros crucificar nuestro viejo hombre con Cristo, nuestro cuerpo estaba a la merced de nuestra voluntad. Luego, ya crucificada nuestra voluntad con Cristo, ahora el cuerpo está a la merced de la voluntad de Cristo, obrando en nosotros y por medio de nosotros. Ahora, nuestro cuerpo está muerto a nuestra voluntad, la cual está crucificada con Cristo, y ahora nuestro cuerpo está vivo para la voluntad de Dios en nosotros. Es por esta razón que Pablo dice que estamos muertos al pecado. Esta verdad es importante que la incorporemos en nuestro corazón y la guardemos, porque en nuestro corazón es que está la fuente de la vida. Pero a la misma vez está la fuente de la muerte cuando no guardamos esa verdad. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha sido muerto ha sido justificado del pecado. Ahora bien, estas otras palabras, que si nuestra antigua voluntad ha sido crucificada con Cristo, es decir, está muerta, entonces esa crucifixión nos justifica o nos liberta del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Es decir, que si la muerte no se enseñorea de Cristo, por consiguiente tampoco se enseñoreará de nosotros. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, esta verdad que nos revela Pablo es necesaria que la creamos por fe. Hasta que nosotros no creamos esa verdad nunca se manifestará en nosotros ni por medio de nosotros, amados. El mensaje de Cristo es por fe y para fe. Es decir, para creerlo y para vivirlo. Si usted no vive conforme a esta verdad revelada en la Escritura, usted todavía no ha crucificado a su viejo hombre con Cristo. Usted, aunque usted se llame cristiano, asista a la congregación, ofrende, ore, lea la Biblia, diezme, sea miembro de su congregación, usted sigue en desobediencia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que el pecado no reine en nosotros no significa que no podemos pecar. Y lo repito, todos nosotros tenemos la tendencia a pecar. Pero dice Pablo que no obedezcamos nuestra concupiscencia. Es decir, que si pecamos es porque deliberadamente decidimos obedecerla. Y por tanto el pecado arrastra consecuencias, las cuales es su responsabilidad y la mía. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esto es lo que dije anteriormente. Ahora nuestros cuerpos son instrumentos de justicia para Dios. Y de esta justicia hablamos un poco más adelante. Antes, nuestro cuerpo era esclavo de nuestra voluntad. Estaba vivo para el pecado y muerto para Dios. Ahora es lo contrario. Nuestro cuerpo es esclavo de la voluntad de Dios, está muerto al pecado y vivo para Dios. He tratado de explicar este pasaje de la manera más sencilla y práctica, de modo que todos lo entiendan. Y si usted ha logrado entender esto que acabo de explicar, quiero felicitarlo porque usted entonces ha entendido el nuevo nacimiento. Ahora bien, vamos a entrar ahora en la enseñanza para hoy. Y quiero que presten atención a todo lo que voy a traer. Y quiero empezar diciendo que el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los discípulos todavía no se ha cerrado. Las cartas y libros que comprenden el canon del Nuevo Testamento son modelos para que nosotros, los discípulos de Cristo, a través de toda la historia seamos formados, capacitados, facultados y edificados con el fin de que el nombre de Jesús sea glorificado en nosotros. Es a esto que la Escritura llama formar el carácter de Cristo en nosotros, o la imagen. Esta formación es lograda por el Espíritu Santo obrando en nosotros y por medio de nosotros, amados. El Nuevo Testamento es el que nos revela la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento. Y por otra parte, el Antiguo Testamento revela la antigua vida pecaminosa en la que vivíamos antes de nacer de nuevo. Y aunque sé que nadie explica esto en las congregaciones, por lo menos nadie nunca se sentó conmigo a explicarme lo que pasó en mi vida el día en que me convertí a Cristo. Tampoco nadie nunca me explicó lo que significa formar el carácter de Cristo en mi vida. Y es mi responsabilidad explicarle a toda la iglesia estos puntos que son relevantes para la vida cristiana. Yo no soy pastor, sin embargo, tengo muchas veces que hacer el papel de pastor. Tomando esto que acabo de aclarar como punto de partida, vamos a darle inicio a lo que Dios nos quiere traer hoy. Todos estamos escribiendo nuestra biografía, nuestra propia historia. Algunos ya tenemos 2 volúmenes y otros solamente tienen 1. Y un libro es totalmente diferente al otro porque uno relata todo lo que nuestra antigua naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestra propia voluntad dominaba todo lo que hacíamos. Esa era nuestra vieja vida antes de convertirnos a Cristo. En cambio, el otro relata la manera en la que vivimos bajo el señorío de Cristo. Esta es la vida nueva que vivimos en el reino espiritual de Cristo. Y es importante que sepamos que esta nueva vida solamente la podemos vivir en el reposo de Dios. El reposo de Dios significa que reposamos del pecado. La nueva vida también tenemos que vivirla en ayuno. El ayuno significa apartarnos totalmente de la forma de vida del mundo. Tenemos que proponernos en el corazón no contaminarnos con la comida del rey de Babilonia. El que entiende esto, que lo entienda. Y si usted no entiende lo que digo, le sugiero que recapacite, vuelva en sí, salga de Babilonia y vuelva a la casa del Padre, porque está fuera de ella. Yo sé que muchos de los que me escuchan hoy no se han convertido a Cristo. No han reconocido a Cristo como su Salvador y Señor de sus vidas. Es decir, que esas personas solamente tienen un libro en su vida, el cual describe todos los hechos actualmente. Estas personas viven en el antiguo pacto y están bajo la ley y sus maldiciones. Y mi sugerencia es que den por terminado ese libro del viejo hombre y empiecen a escribir su nueva historia. Pero este mensaje está enfocado en aquellos que tienen 2 tomos del libro. Han dado por terminada su primer tomo,
su vieja vida y han empezado a escribir su segundo tomo, su nueva historia, pues ya dieron ese paso de fe y han depositado toda su confianza en el Señor. Sin embargo, a pesar de ser salvos, de la ira que viene sobre toda la humanidad, viven en derrota y no disfrutan de la libertad que Dios nos ha dado. Estos hermanos actúan como si solamente tuvieran un volumen en su vida y no dos. Viven como si Jesucristo no estuviera en su corazón. Y se preguntan, ¿por qué a pesar de ser salvo sigo viviendo por el pecado? Hoy voy a compartir con ustedes que me ven y me escuchan lo que nunca nadie me compartió. Lo que nunca nadie se sentó conmigo a explicarme cómo vivir la verdadera vida cristiana. No es secreto lo que quiero compartirles, sino lo que la Escritura revela para vivir en la libertad del pecado. Pablo nos da la clave en Gálatas 2:20. Pablo revela que él ha crucificado su viejo hombre, su voluntad con Cristo. Y nos dice que como consecuencia de esa crucifixión ya no vive él. Y ahora es que Cristo vive su vida en él. Es decir, Pablo, esa vida en su cuerpo la vive por la fe en Jesucristo. Esa es la clave para vivir muertos al pecado. No se trata de nosotros vivir la vida cristiana lo mejor que usted la pueda vivir. No es eso a lo que Pablo se refiere. Pablo se refiere a que no somos nosotros los que vivimos porque estamos muertos crucificados con Cristo. Ahora es Cristo que vive en nosotros y por medio de nosotros. Y repito, para que esta vida o para que esta verdad sea una realidad en su vida, usted tiene que creerla por fe. Ahora bien, tengo que aclarar algo para que no haya malos entendidos. Pero antes les ruego que compartan esta reflexión con todos sus amigos, familiares, para que también el Evangelio llegue al corazón de cada uno de ellos. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo en la tierra. Cuando Pablo dice que su viejo hombre está crucificado con Cristo, se refiere a su vieja voluntad. Al Cristo venir a vivir su vida en Pablo, significa que la voluntad de Cristo se absorbe la voluntad de Pablo para manifestar su voluntad en la voluntad de Pablo y por medio de Pablo. No significa que nosotros somos inoperantes, por lo contrario. Antes éramos inoperantes, pero ahora Cristo opera en nosotros y por medio de nosotros. La mente de Cristo absorbe nuestra mente y opera en ella y por medio de ella. Resumiendo, el fruto del Espíritu absorbe el fruto de nuestro espíritu que está muerto y ahora le da vida. Y es en eso lo que consiste la vida cristiana. Pues Cristo vive en nosotros y expresa su vida por medio de nosotros. Es de esta manera que el propósito de Dios se cumple por medio de sus hijos. Y el fruto del Espíritu Santo se hace evidente en nosotros. El problema es que esto no es una realidad en la mayoría de los creyentes. Es por eso que nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser eso una realidad en mi vida? Pues ya lo he explicado. Abandonando su vieja vida, sus viejas costumbres, sus viejos hábitos. Retrayendo su pie de hacer la voluntad, no buscando hacer su voluntad, no hablando sus propias palabras que lo caracterizaban en su vieja vida. Viviendo en santidad, perfección y justicia. Si en verdad usted quiere que el nombre de Jesús sea glorificado en usted y usted en él, es necesario vivir en el verdadero reposo de Dios, reposando el pecado. Ahora bien, hay 3 puntos importantes que Pablo nos revela en el pasaje que explicamos, los cuales entiendo que son clave para que podamos entender el mensaje que Dios nos quiere transmitir por medio de Pablo. Pablo dice que hay algo que debemos, ¿verdad? Algo que sabemos, algo que debemos de considerar, algo que debemos rendir. Y estas 3 claves son importantes para que podamos vivir una vida victoriosa, una vida en libertad del pecado. Entiendo que todos sabemos lo que significa que nuestra vida, que lleguemos a saber algo y rendir algo. Sin embargo, quiero resaltar el concepto de aquello en lo que debemos de considerar. ¿Qué es lo que debemos de considerar?
Pablo nos revela que debemos de considerarnos muertos al pecado. ¿A qué se refiere al decir eso? Ya eso lo acabo de explicar. Sin embargo, quiero ampliar un poco más lo que significa el concepto de considerarnos muertos al pecado. Ciertamente no se refiere a la presencia o el poder que el pecado tiene sobre el ser humano. El ser humano que no se ha convertido a Cristo está vivo al pecado y muerto para Dios. El poder del pecado domina la voluntad del ser humano. Pablo más bien se refiere al poder y al dominio que el pecado solía tener en nuestra vida antes de convertirnos a Cristo. No significa que dejemos de estar expuestos al pecado, pues su presencia sigue en nosotros. Esa presencia actúa en nosotros cuando deliberadamente la dejamos actuar, nos dejamos dominar. Pero una vez que nos hemos convertido a Jesucristo, ya no vivimos bajo su dominio, ni estamos obligados a someternos a Él. De la única manera en la que sucumbimos ante su poder es si de forma voluntaria nos rendimos ante las tentaciones que enfrentamos. Eso solamente sucede cuando optamos desobedecer la voluntad de Dios de manera liberada. Es por esta razón que muchos de los que ya son salvos y están en el segundo volumen de su libro siguen viviendo como si aún estuvieran en el primer libro. Por tanto, esas personas creen que están escribiendo una nueva historia cuando en realidad lo que han hecho es continuar su vieja historia en un libro nuevo. No pueden comprender cómo es que a pesar de ya ser salvos, en ocasiones viven como si no fueran salvos. Es a eso a lo que Pablo llama a un cristiano carnal, es decir, un creyente que vive dominado por su antigua naturaleza pecaminosa. Mientras esa antigua naturaleza pecaminosa, mientras su viejo hombre siga operando en usted, desafortunadamente, usted no ha nacido de nuevo. Usted vive ilusoriamente como si hubiera nacido de nuevo. Eso es lo que su gemelo interior le hace creer. Entonces, ¿qué nos dice Pablo que debemos de considerar? Nos enseña que debemos aceptar, que debemos declarar, que debemos considerar como un hecho del pasado que estamos muertos al pecado. Es decir, que nuestro viejo hombre ha muerto y punto. Y el pecado no puede actuar en nuestro cuerpo. Y al suceder eso, fuimos trasladados al reino de Cristo. ¿Entiendes? Estamos viviendo en su presencia en todo momento. Y por eso es por lo que ya el pecado no tiene autoridad sobre nuestra vida, pues Jesucristo nos liberó de esa esclavitud en la que antes vivíamos, amado. No es algo que sucederá en el futuro, sino un acontecimiento que ya sucedió en el pasado. La pregunta que debemos hacernos ahora es la siguiente. ¿Por qué, a pesar de haber sido liberado del poder, del dominio del pecado y de haber recibido una nueva naturaleza, en ocasiones vivimos como si aún fuéramos esclavos del pecado? La respuesta es sencilla, porque el hecho de que debemos de considerarnos muertos al pecado, y esto es una realidad en nuestra vida por fe, no significa que estamos exentos de pecar, pues Satanás continuará tratándonos para que desobedezcamos a Dios. Tampoco significa que ya no tenemos la naturaleza pecaminosa. Es cierto que nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza espiritual, pero nuestro antiguo hombre sigue en nosotros. Está crucificado con Cristo, pero sigue en nosotros. Es decir, que la naturaleza pecaminosa no ha sido erradicada de nuestra vida, sino sometida a la soberanía de Cristo, quien reina y vive su vida por medio de la vida de cada discípulo, de cada uno de nosotros. Nuestro enemigo, el diablo, nuestro gemelo interno, el que se encarga de sabotear todo el propósito de Dios en nosotros, tratará por todos los medios, amado, de hacernos creer que la naturaleza pecaminosa está activa en nosotros. Pues sabe que tarde o temprano, de alguna manera u otra, caeremos en alguna tentación. ¿Con qué propósito? Para que dudemos de la veracidad de la palabra de Dios.
Una de las razones principales que algunos creyentes viven como si nunca hubieran conocido a Cristo es porque nunca sus líderes le han enseñado lo que la Biblia habla del asunto del pecado. Nunca enseñan del nuevo nacimiento, de cómo vivir en la santidad bíblica. Nunca nos han explicado Efesios 2:10, donde revela que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que viviésemos en ellas. Nunca nos han enseñado lo que Dios nos enseña por medio de Pablo en Gálatas 2:20. Simplemente enseñan que seamos buenas personas, que no le hagamos mal a nadie, que pueden vivir nuestra vida tranquila, que vayan al templo 2 o 3 veces a la semana, que ofrenden, que se hagan miembros de la congregación, que oren, que lean la Biblia y cuando mueran se irán directo al cielo. ¿En qué parte la Escritura enseña todo este legalismo? Si es de la enseñanza que sus líderes ofrecen, salga corriendo de ese lugar y busque una congregación donde le enseñen la verdad santa, sana y pura. Han caído tantas veces algunos en tentaciones que han llegado al punto de desistir y ya no desean seguir intentando vivir la vida cristiana. ¿Por qué sucede esto? Porque se han dejado convencer por el diablo que no pueden vivir sin caer en pecado. Y es por esto que no disfrutan de la libertad y la vida victoriosa que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y si continuamos sin entender lo que Pablo nos enseña en la lectura de hoy, que somos muertos al pecado, entonces, amado hermano, su vida será llena de fracaso, tentaciones y esclavizada. Y vamos a dar por terminada esta primera parte de la reflexión de hoy, muertos al pecado. Y quiero dejarlos con esto. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo santo y lo profano son hermanos uno del otro. Son inseparables en el mundo gentil que no se ha convertido a Cristo. Es por eso que entre ellos los buenos no son buenos y los malos no son malos. Llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. Por tanto, amados, los que hemos crucificado nuestro viejo hombre con Cristo, debemos de empezar a separar todo esto que es inseparable en los gentiles. Desprendernos de todo lo mundano y convertirnos en hombres y mujeres íntegros para Dios. Lo que quiero decir es que cuando empezamos a vivir la vida cristiana, debemos de separar dentro de nosotros lo verdadero, lo eterno y lo valioso de todo lo falso que pertenece al sistema del mundo. Debemos de cultivar lo primero y deshacernos de lo segundo. No te pierdas la culminación de esta reflexión que saldrá seguida de esta. Comparte esta reflexión con todos sus amigos y seres queridos para que también ellos conozcan y aprendan a vivir una vida libre de pecado. Dios le bendiga a todos. Será hasta la próxima ocasión.